La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ha sacado un documento en abril de 2023 con el título ChatGPT y la inteligencia artificial en la educación superior. Vamos a verlo en algunos apartes que me parecieron muy importantes y voy a aprovechar para que el mismo ChatGPT nos dé algunas opiniones, unos tips de lo que estamos viendo en el documento. Esta es la portada del documento, es una portada que parece una pintura tal vez al óleo. Sin embargo, es una portada generada por una de las inteligencias artificiales que se llama DALL-E, que pasa texto a imágenes. Teniendo en cuenta que ChatGPT no tiene información sino hasta el año 2021, este documento no debe estar de ninguna manera en su base de datos, así que vamos a preguntarle algo sencillo, y es, primero le vamos a contar que la UNESCO ha publicado un documento con este título y por qué desde el punto de vista de ChatGPT se supone que haya sido necesario crear este documento. Vamos a ver qué nos puede generar. Se puede suponer que la UNESCO ha creado el documento ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education porque la inteligencia artificial y la tecnología están teniendo un impacto cada vez mayor en el mundo de la educación superior. Rápido desarrollo en tecnología de la inteligencia artificial ha llevado a nuevas oportunidades y desafíos en la educación superior importante. La inteligencia artificial se puede utilizar para mejorar la enseñanza, aprendizaje, facilitar evaluación. Eso es muy cierto, yo lo he vivido en las universidades donde he trabajado. Sin embargo, la implementación exitosa de la inteligencia artificial en la educación superior requiere una comprensión clara de las oportunidades y desafíos que presenta la tecnología, así como mejores prácticas para su uso. Hasta ahí me parece que va muy bien. Así que vamos a avanzar en el documento. El documento comienza haciendo una breve introducción de qué es ChatGPT, cómo se accede a ChatGPT, de qué se trata. Digamos que a grosso modo ChatGPT da unas consideraciones importantes, como por ejemplo da 3 tips de cómo preguntarle cosas a ChatGPT de manera simple. Por ejemplo, este primero nos dice dime cómo tal cosa trabaja en 50 palabras. Pudiéramos decirle algo como dime cómo funciona un ventilador en 50 palabras. Veamos cuál es el resultado. Un ventilador funciona mediante un motor eléctrico que hace girar unas aspas. Al girar, las aspas desplazan el aire a su alrededor, creando un flujo de aire que produce una corriente de aire fresco. El movimiento de las aspas también puede generar una ligera corriente de aire que ayuda a disipar el calor del cuerpo humano, produciendo una sensación refrescante. Excelente respuesta para algo que se le está pidiendo de forma muy breve. También se le puede pedir que actúe como alguien específico. En este caso actúa como un rector de educación superior y se le pide algo. Vamos a hacer algo por el estilo. Actúa como un pidámoslo que actúe como un soldado y explícame cómo funciona un puente. Veamos bajo ese contexto que nos puede entregar. A la orden. Un puente funciona como una estructura que se construye sobre un obstáculo como un río o valle. La construcción de un puente implica una planificación cuidadosa. Los tipos de puente son arco, viga colgante, cableado, etc. En resumen, un puente es una estructura ingenieril que se puede utilizar. Si le hubiéramos dado otra personalidad, seguramente nos habría dado un contexto distinto. Bueno, y se le pueden pedir cosas como escríbeme, o vamos a pedirle algo extraño, punto de vista de una persona que no conoce un teléfono celular, trata de explicar para qué sirve mientras
observas a alguien usar uno. Vamos, si nos entendió el contexto. Veo que la persona está sosteniendo un pequeño dispositivo en la mano que tiene una pantalla táctil, algunos botones, parece estar realizando varias actividades, parece que este dispositivo es muy útil para mantenerse conectado con otras personas, también parece servir como una cámara, en general parece ser una, bueno, parece que ha inferido demasiadas cosas solo con ver una persona usándolo, pero tampoco le dijimos hasta qué punto lo usó, así que digamos que es válido. Ok, este cuadro que aparece aquí, esta gráfica, perdón, me parece muy interesante porque de alguna manera nos da a entender cuándo es seguro usar ChatGPT. Si bien le podemos preguntar cualquier cosa y si lo que si el resultado que nos da no nos satisface, podemos tratar de preguntárselo de otra manera. Hay algo muy importante y es la veracidad de la información. Así que si ello importa, si la veracidad de la información importa o no, podríamos decidir. Si no importa, es seguro usar ChatGPT. Si es muy importante la veracidad de la información, entonces si yo soy el experto, puedo verificar que esa información sea real y proceder a procesar la información como yo quiera usarla. Sí, bueno, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por el uso de esa información. Y sí, perfecto, es posible usar ChatGPT. Si yo no soy experto, entonces no es seguro, pero aún siendo experto no estoy dispuesto a asumir la responsabilidad, como por ejemplo genero unas conclusiones de una investigación, no las reviso y aún así las entrego sin revisar, ahí es donde se vuelve muy inseguro usar este tipo de inteligencias artificiales. Este diagrama de flujo me parece muy interesante. Vamos a preguntar a ChatGPT cuándo es seguro usar la información que nos das como ChatGPT. Vamos a ver qué nos responde. La información proporcionada por ChatGPT se genera mediante el procesamiento de grandes cantidades de datos. Seguro usar la información proporcionada por ChatGPT para propósitos generales de conocimiento y orientación, pero se recomienda siempre verificar y corroborar la información proporcionada con fuentes adicionales confiables antes de tomar decisiones importantes. No debe ser utilizado para diagnóstico médico legal, ya que esta información solo puede ser proporcionada por profesionales capacitados en estas áreas. Me parece una respuesta buena dentro del contexto, muy interesante de hecho. Se suma a lo que veníamos viendo acá. Si avanzamos, nos muestra cuál es la interfaz, nos habla de qué es una inteligencia artificial, nos muestra un ejemplo de un chatbot y nos muestra qué dice la UNESCO con simplemente buscarlo, por ejemplo, en Google, que es acceder al link. O sea, no nos da un contexto como lo hacen las inteligencias artificiales, un contexto más preciso. Y aquí comenzamos ya con aplicaciones de ChatGPT en educación superior. Por ejemplo, en enseñanza y aprendizaje, el conjunto de la inteligencia artificial puede mejorar los procesos, esa experiencia, sobre todo de parte de los estudiantes, ya que en la consulta de temas específicos, obviamente complementados desde otras fuentes, puede ser muy buena. ChatGPT puede desempeñar tanto tareas complejas como simples, dependiendo de cómo se le entregue, la cantidad de información que se le entregue. Eso es muy interesante. Acá nos da unos posibles ejemplos de cuál rol puede uno pedirle, o desde qué rol se le puede pedir asumir la información, cómo puede funcionar esa como herramienta y ejemplos de implementación. Algo como si es un tutor personal a un estudiante, le puede ayudar dándole retroalimentaciones inmediatas. Si yo le digo, si tengo esto y voy a hacer esto, ¿cómo crees que va a ser el desempeño? ChatGPT nos puede entregar, o otra inteligencia artificial similar nos puede entregar una realimentación en la que nos diga, puede que falles, puede que no estés bien, o puede que vayas bien. Es muy interesante ese uso. En investigación, ChatGPT puede ser usada por investigadores en distintas etapas, ya lo vamos a ver en la imagen que sigue. Pero ChatGPT provee de una habilidad
interesante en cuanto a que puede ayudar a pares para revisar papers, no solamente ChatGPT sino otras inteligencias artificiales en cuanto a cómo tratar de entender la información. Esto puede ser un poco difuso en el momento, pero a medida que esto vaya evolucionando va a ser más preciso. Incluso nos puede llegar a predecir si un paper puede ser aceptado o no bajo ciertos criterios. También puede ser usado para generar artículos enteros, sobre todo periodísticos, y esto es muy interesante porque la reducción de tiempos en este tipo de tareas es muy significativa. Obviamente sigue estando el riesgo de que la información no sea tan precisa como quisiéramos. Acá nos muestra los posibles usos de ChatGPT en procesos de investigación, comenzando por la etapa del diseño de la investigación, donde nos puede ayudar a generar ideas en las preguntas del proyecto o sugerir fuentes para los datos. En el segundo punto nos habla de cómo buscar archivos para los datasets, o incluso nos puede ayudar a traducir la documentación que vamos encontrando. En la tercera etapa de análisis de datos nos puede ayudar a codificar esos datos en distintos lenguajes como Python, C, C Sharp. Hay muchos en los que puede ser bastante útil. E incluso nos puede sugerir temas o tópicos de análisis para la etapa. Y finalmente nos puede ayudar a escribir la investigación, ayudándonos a mejorar la redacción, a hacer las citaciones, en las mismas traducciones que ya habíamos mencionado, incluso a parafrasear parte de la información que estamos procesando. En el área administrativa de la educación superior se han encontrado posibles mejoras en la eficiencia de procesos, como por ejemplo chatbots, digamos que con el backup de ChatGPT para poder responder a todas las cosas que llegan a una universidad. Estamos hablando de responder PQRs, responder los aplicativos de los estudiantes, mandar notificaciones, etcétera. La integración hacia las páginas web es muy importante, ya que dinamiza la interacción, sobre todo de uno como humano, con este tipo de páginas, y eso lo vuelve mucho más atractivo, porque así se engancha más a la gente, que es lo que estamos aquí viendo, y es ese community engagement para poder compenetrarse más a esas comunidades. En este caso habla de estas comunidades de educación superior. Hay retos éticos y obviamente implicaciones, y es que hasta el momento hay muchas universidades, países que han hecho que ChatGPT sea prohibido debido al aumento en las posibilidades de plagio o de otros usos indebidos de este tipo de tecnología. La integridad académica obviamente se ve comprometida y el riesgo de estas malas prácticas aumenta, por lo que es importante al menos tener en cuenta las herramientas actuales, esas herramientas actuales que nos sirvan para detectar este tipo de comportamientos. Aunque hay herramientas actuales, no significa que sean del todo precisas ni que sean tan buenas como uno quisiera. Por lo general, lo que hemos visto hasta el momento es que van un paso atrás, y es difícil porque son herramientas que avanzan muy rápido, evolucionan muy rápido. Al mismo tiempo, las herramientas de detección de este tipo de malas prácticas tienen que ir casi que a la par, pero es difícil porque además se tienen que alimentar de lo mismo, y por ahora es difícil pensar que siempre estén a la par o superior, pero estamos aprendiendo y probablemente lo veamos en pocos años o pocos meses tal vez. Nos falta regulación, obviamente. Es importante entender los riesgos a los que estamos expuestos, y para ello hay que entender la herramienta, hay que usarla. Hay riesgos de privacidad, hay preocupaciones éticas de cómo estas herramientas pueden determinar si una persona, por ejemplo, tiene la edad adecuada para entregarle cierta información, o para exponerla a conversaciones automatizadas que no sean muy recomendables para, por ejemplo, menores de edad. Los sesgos cognitivos son muy importantes porque
ChatGPT no está gobernado por principios éticos, ¿no? O sea, no puede distinguir realmente qué es bueno, qué es malo. Si bien estas inteligencias artificiales se les pone unos seguros, unos límites, no siempre son tan claros, y la gente cada vez encuentra más formas de pasar esas barreras, porque finalmente hasta el momento todavía no hemos encontrado muy bien cómo hacer que estas inteligencias artificiales realmente distingan lo bueno de la malo. Se ve, por ejemplo, en el sesgo que hay en la discriminación que se puede presentar hacia el género. No es que sea a propósito, puede ser que cuando se entrenan estas inteligencias artificiales se creen sesgos hacia un género más que al otro, porque se tiene más información del uno que el otro, o de pronto información mal procesada. Estamos aprendiendo para poder que eso vaya un poco más allá. En accesibilidad me parece muy importante porque estas herramientas están potenciando la productividad en ciertas áreas de la sociedad, y aquellos que no tienen acceso a este tipo de herramientas, pues obviamente esa brecha que existe va a tratar de separarse más. El solo hecho de que haya que pagar, como lo muestra el mismo documento, $20 al mes por la versión de pago de ChatGPT, que tiene más robustez, entrega mejores respuestas, hace que quien no tenga dinero para pagar eso, pues no va a estar en las mismas condiciones de una persona que no lo tiene, mientras que exista la versión gratuita. Esperamos que eso ayude en parte, es que salgan muchas más herramientas de uso gratuito, igual o más poderosas que el mismo ChatGPT, para que ayude a que estos poderes se puedan nivelar, y sobre todo que esa brecha no siga ampliándose. Esto hace que se piense en las preocupaciones porque la comercialización no quede en manos de unos pocos, y obviamente podamos tener acceso desde muchas áreas como tal. Hay recomendaciones de la UNESCO. Se reconoce que hay tanto de positivo como negativo en términos de efectos, y hay que ser muy cuidadoso en tener, por ejemplo, una visión a nivel del sistema y prioridades con estrategias éticas, principio general para políticas de inteligencia artificial, planificación interdisciplinaria, políticas y regulaciones, planes maestros para el uso de la inteligencia artificial, pruebas piloto, monitoreo, etc. Sobre todo porque no tener al menos un marco inicial no nos provee de herramientas más allá de simplemente usarlo y veremos qué pasa, ¿no? Fomentar esas innovaciones a nivel local es muy importante, porque el potencial que tiene para aquellos que no tienen acceso a ciertos puntos o a cierta información, no solamente en educación superior, por ejemplo, un pequeño negocio que no tiene cómo pagar todo un diseño publicitario, estas inteligencias artificiales le pueden dar la mano para generar un poco más de valor y dar un paso más allá. Al final, Audrey Azoulay, la directora general de la UNESCO, nos dice algo muy interesante, y es que el mundo necesita reglas éticas más sólidas para que la inteligencia artificial esté alineada con los intereses reales de la sociedad. Ese es el desafío de nuestro tiempo. Entonces la UNESCO saca este documento con la intención de que entendamos mejor de qué estamos hablando, y una de las cosas es que para poder adaptar este tipo de herramientas, por ejemplo en educación superior, se sugieren algunos caminos, como por ejemplo discutir el impacto, generar espacios de discusión de estas inteligencias artificiales, crear guías claras para los estudiantes e instructores, hacer cursos que puedan hacer entender mejor la herramienta, que dentro de los mismos grupos de discusión se hagan revisiones de todo esto que se viene haciendo. Hay que actualizar las políticas, hay que entrenar profesores, investigadores, estudiantes para que mejoren sus posiciones y el uso de estas herramientas. Hay que cambiar el cómo evaluamos y el cómo entregamos la información. Ya es muy difícil evaluar, por ejemplo, si pedimos un simple ensayo, si ese ensayo realmente lo hizo la persona, lo hizo acompañado, y si lo hizo de una u otra forma, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a saber que sí estamos llegando al resultado que queremos obtener?
Es muy importante hacer vigilancia, entrenar más gente, tener pares y mentores que estén pendientes de que todo esto vaya de la mejor manera. Al final habla de unas etapas para poder auditar todo esto en la educación superior. La primera de ellas es entender, lo hemos hablado de de qué se trata esto, no solamente ChatGPT, sino todas las inteligencias artificiales. Hay que entenderlas porque ya están metidas prácticamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El segundo es decidir, una vez entendido, decidir cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a aprovechar de la mejor manera, cómo lo vamos a regular. Y obviamente la tercera etapa es monitorear para poder regular y que esa regulación sea en pro de un buen crecimiento como sociedad y no frenar, obviamente. Un documento muy interesante. Tiene mucha información, les invito a que lo lean, solamente tienen que ingresar a la página de la UNESCO, allí lo van a encontrar en las publicaciones que usualmente hace. Para mí una guía súper entretenida, como docente, como profesional de la tecnología, como director de investigación y desarrollo de una compañía de robótica industrial e inteligencia artificial. Me parece muy interesante, un elemento a tener muy en cuenta. Espero que les haya gustado este muy corto resumen, y en otros videos esperamos estar hablando nuevamente de estas guías. Seguramente saldrán muchas otras. Por ahora se los dejo acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.